Señoras y señores, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Tomás Vázquez y el día de hoy les estaré hablando de algunos tips de la yegua preparto y de las primeras horas del neonato. Una serie de herramientas básicas que nos van a ayudar a poder desenvolvernos mejor en esta fase de nuestras yeguas próximas a parir. En este periodo que comprende la gestación de la yegua, el último tercio de esa gestación de la yegua, el corto pero importantísimo periodo del parto, en unas 3 fases que vamos a ver, y posteriormente las primeras horas de ese potro o esa cría que sale a enfrentarse al medio van a ser supremamente importantes. Este cuidado de la yegua preparto asegura que el potro tenga un número mayor de posibilidades para poder enfrentarse a la vida por fuera del útero. Vamos a ver esta sigla que dice PAN, cuál es el PAN de cada día de las yeguas gestantes. Yo lo definiría como el plan sanitario, la actividad física y la correcta nutrición. Para mí esos 3 puntos son bastante importantes para poder enfocar una múltiple cantidad de actividades, pero poder tener esas 3 muy claras desde mi punto de vista y como recomendación para ustedes. Nosotros tenemos que entender que el feto dentro de su madre se va preparando físicamente. Su desarrollo en el último tercio de la gestación abarca aproximadamente el 60% del aparato musculoesquelético y de algunos órganos, pero en esas últimas fases su sistema nervioso y la conexión del sistema nervioso con el sistema endocrino, que son esa serie de hormonas, lo preparan a él para la vida por fuera del útero de su madre. Nosotros tenemos que poner el otro porcentaje para que el ambiente en donde él se desarrolla pueda ser el más saludable posible. El plan sanitario. Cuando nosotros hablamos del plan sanitario, pensamos mucho en la desparasitación y la vacunación, pero entendemos el por qué hacerlo en nuestra yegua preparto. Yo creería que es importante que tengamos en cuenta que hay algunos mitos que se pueden dar alrededor de desparasitar o vacunar nuestra yegua preparto. Muchas personas pueden pensar que esto es negativo para ese feto que está terminando de desarrollarse o para el futuro potro y que puede llegar a causar abortos o pérdidas o interrupción de las preñeces de nuestras yeguas. Pues hombre, hay muchos estudios que han demostrado que no y nuestra actividad diaria nos ha demostrado que no. Si ustedes recuerdan, los potros tienen un comportamiento que se llama coprofagia. Esa coprofagia quiere decir comer el cagajón de su madre en las primeras horas, en los primeros días, perdón, de vida. Si nosotros no tenemos esa madre desparasitada de una manera correcta, la población de parásitos va a ser supremamente alta y va a poder causar una infección severa desde el punto de vista parasitario para estos potros que van a empezar a comer donde su madre ha estado, a empezar a observar y a percibir el medio en el que están. Las desparasitaciones regulares, puede ser cada 2, cada 3 meses, con los elementos que su médico veterinario le recomiende, pueden ser un método bastante importante para poder prevenir la infestación parasitaria. Es bueno que nuestros potros tengan contacto con los parásitos porque hacen que su sistema inmunológico aprenda cómo defenderse de algunos de los parásitos más comunes que están en nuestro medio, pero no tanto que nos pueda producir problemas. Ahora, con respecto a la vacunación, este punto sí que es importante. Cuando nosotros queremos que la yegua prepare esa primera leche que tiene para administrarle al potro, lo que queremos es buscar que sea rica en defensas, que sea rica en inmunoglobulinas, que sea rica en sustancias que le produzcan a ese potro que a causa de la placenta, del tipo de placenta epiteliocorial de las yeguas, no migró desde la sangre materna y no pasó a través de la placenta, porque esa placenta mantiene ese potro supremamente bien envuelto y bien cuidado. Entonces, definitivamente, la vacunación contra múltiples patógenos hace que ese
calostro, que esa primera leche sea bastante rica. Entonces, hay estadios de la gestación en los cuales es bastante seguro utilizar los planes de vacunación que tengan en cada uno de sus sectores o de sus países. Después del primer tercio hasta un mes antes de parir, nosotros podemos utilizar algunos biológicos para inmunizar a nuestras yeguas. La actividad física es supremamente importante, no solo porque, digámoslo así, promueva la correcta oxigenación de la sangre que vaya a llegar a ese feto, sino porque definitivamente en los caballos el movimiento es vida y la vida es movimiento. Como decía uno de mis grandes profesores, nosotros tenemos siempre a la yegua muy quieta, hay que cuidarla, hay que cuidar esa futura cría, la campeona, que tenemos todas nuestras expectativas, pero nosotros también debemos pensar en que definitivamente el movimiento es bastante importante, no solo por esa oxigenación que les cuento, y por el bienestar o la salud mental del caballo, sino porque además de eso hay una directa, digámoslo así, relación entre los niveles de insulina, de glucosa, con las hormonas del crecimiento y con un potro sano cuando tenemos una yegua con la correcta actividad física, ni tanto que queme al santo, pero tampoco que no lo alumbre. Una correcta actividad física es bastante importante. Obviamente depende del estado de entrenamiento o no de la yegua. Aquí pongo el ejemplo de un caminador, que sería la forma más fácil, o ya sea uno de nuestros queridos ayudantes que trabajan con nosotros día a día en nuestras pesebreras o en las aras o en los boxes o en los establos, ayudándonos con los caballos, la pueda caminar o soltarla a un potrero donde ella pueda tener actividad física. Profundizar importante de una manera profunda pues en este tema, pero yo creería que si nosotros nos ponemos a ver estas dos imágenes, una yegua en baja condición corporal va a poder aportar una lactancia de baja calidad, y una yegua, por el contrario, en extraordinariamente alta condición corporal, va a tener unas alteraciones hormonales, endocrinas, supremamente nocivas para esa nueva vida que se está gestando adentro de ella. El correcto balance energético nos ayuda a preparar la lactancia, que sea correcta, el proceso del parto, que no vaya a tener alteraciones ni debilidad por déficit de energía, pero tampoco queremos que sea al otro extremo de tener unas yeguas obesas que de verdad no van de la mano con la salud, porque muchas de ellas pueden ser resistentes a la insulina, y esa resistencia a la insulina crea múltiples alteraciones de unas hormonas que van a afectar al feto. Entonces, ni muy flaca ni muy gorda, una condición corporal sana, balanceada, recomendada por los expertos que tenemos a la mano en nuestras zonas de producción: zootecnistas, veterinarios, médicos veterinarios y zootecnistas, tecnólogos que sepan de nutrición y nos puedan dar unas recomendaciones acertadas. Muy importante nombrar la relación calcio-fósforo. ¿Por qué? Porque en el último tercio de la gestación ya habíamos hablado que casi el 60%, alrededor del 60% del sistema músculo-esquelético de ese feto se va a formar, y la madre es quien tiene que llevar esos nutrientes al útero para podérselos brindar a este feto en formación, este potro en formación. Y además de eso, ella se tiene que preparar para tener una forma de entregarse en la lactancia a ese potro, a esa nueva vida. Entonces tiene que tener unas reservas importantes y no puede estar desbalanceada la relación calcio-fósforo. Y volvemos al tema de la condición corporal saludable. Hombre, tengamos en cuenta que yeguas obesas generalmente van a traer gestaciones con problemas. Entonces tratemos de tenerlo en una condición corporal sana. Recuerden muy bien, obesidad es igual a alteraciones con la insulina, y esas alteraciones con la insulina en los caballos son bastante difíciles de manejar. Pueden causar problemas de salud en la yegua preparto,
hasta llegar al punto de causar laminitis, por ejemplo, entre otras, o pueden causar alteraciones del potro que viene en camino, no solo por el espacio que esa grasa alrededor del abdomen pueda quitarle o no al potro, no, es porque hormonalmente ahí vamos a tener problemas. Igual la yegua que está desnutrida o malnutrida, o caquéctica, o flaca, o como queramos llamarla, porque no va a poder brindarle lo correcto a ese potro que viene en camino. Recuerde, por favor, entre el quinto y el séptimo mes, llame a su veterinario de confianza, llame a la persona que le asesore para que pueda hacer una evaluación de cómo están esas medidas de bienestar fetal, cómo está esa evaluación gestacional. Más vale prevenir que lamentar, más vale promover el buen estado de salud y evitar la presentación de enfermedades que tener después que gastar una cantidad importante de dinero en correcciones del potro posterior a que nace. Cuando nosotros desde antes podemos ayudarles a ustedes como productores a disminuir el riesgo de esa presentación de enfermedades. Dentro de esas medidas de bienestar, su veterinario puede realizar una serie de ecografías para poder ver cómo se encuentra esa unión entre el feto y su madre que va a través de la placenta, y podemos ver respiración fetal, frecuencia cardíaca del feto, posición en la cual viene el feto, y podemos sacar una información supremamente importante y valiosa para ustedes como propietarios, como manejadores, para que puedan tomar algunas decisiones cruciales. Aquí evaluamos la placenta y podemos ver cómo en el ecógrafo vemos esas imágenes y les ayudamos a ustedes con una información valiosa. La evaluación del plan sanitario no tiene que ser en el último tercio de la gestación de la yegua. La evaluación del plan sanitario debe ser desde antes, cuando nosotros pensamos en cómo vamos a cubrir nuestra yegua, cómo la vamos a servir, si la vamos a inseminar, la vamos a tener por monta directa, si nuestro padrillo está libre de enfermedades infectocontagiosas, si nuestra yegua tiene una buena salud uterina. Todo eso debería estar contemplado dentro del plan sanitario para una yegua que va a ser madre de alguno de nuestros potros. Pero definitivamente desparasitación, vacunaciones e inclusive muchas empresas que producen potros o que producen caballos tienen como plan sanitario la inmunización o la hiperinmunización. Esto quiere decir hacer que el sistema inmune de las madres sea muchísimo más competente por medio de aplicación de algunos biológicos, por medio de obtención de algunos plasmas o guardando dentro de sus neveras el calostro específico para poderlo dar después a la cría cuando nace, si creemos que esa yegua no tiene un plan sanitario correcto o lo desconocemos. Algunas veces nos llegan embriones de otras granjas que está su sistema inmunológico preparado para la carga bacteriana de esas granjas. Ojo con esto, nos llegan yeguas receptoras o yeguas preñadas después de haber pasado el cuarto, quinto, sexto mes, y ese calostro se fue preparando para ese ambiente donde estaba y no para el ambiente donde está actualmente. Entonces, algunas reevaluaciones del plan sanitario pueden contemplar este tipo de puntos. Ojo con los antecedentes. Los antecedentes son importantes para tomar decisiones. Doctor, es que esta yegua ha tenido 2 pérdidas porque sus potros han nacido envueltos en esas membranas fetales y no han respirado al momento de nacer. Doctor, es que esta yegua ha tenido partos en los cuales no produce leche. Doctor, es que esta yegua ha tenido partos en los cuales no reconoce a la cría y no la quiere y no la recibe y le puede causar lesiones. Entonces, ojo con esa evaluación de antecedentes. Yo creo que ese es un tip bien importante que nosotros muchas veces no tenemos en cuenta y que produce pérdidas económicas importantes. Tener muy en cuenta la duración de la gestación. La duración promedio de una yegua normal va alrededor de los 333 a 336 días. Recordemos que si la servimos de burros o de asnales, vamos a tener una gestación promedio de unos 360 días. Y ojo,
Ustedes pueden empezar a contar desde el día del servicio o le preguntan a su veterinario cuándo fue el día de ovulación de su yegua para poder llevar estas cuentas de manera correcta. Sabemos anecdóticamente que se pueden pasar 1 o 2 semanas o anticipar 1 o 2 semanas, pero hay signos que nosotros podemos empezar a ver y si tenemos nuestra fecha de cubrición o de servicio anotada, nos va a ser muy útil para evaluar. Gestaciones nasales pueden tener duraciones desde 345 a 360 días y en otros casos como los mini horses puede haber gestaciones desde 300 a 336 días. En este punto vamos a tocar, ya después de haber visto cuánto dura, qué tenemos que hacer en esos últimos tercios de la preñez, vamos a tocar cuáles son esas etapas del parto. Son 3 puntos básicos que deben tener una duración y unos signos específicos. La primera es la etapa 1, la fase primera, que nosotros tenemos es esos cambios sutiles. Se empieza a llenar la ubre, se empiezan a relajar los ligamentos pélvicos, los ligamentos de esa pelvis, de esa grupa, se empieza a descolgar, la región perianal, la vulva, la vagina se va poniendo más túrgida, más descolgada, se va produciendo ese descenso a causa de una actividad hormonal, se va produciendo ese llenado de la ubre, ese descenso que nos permite ver esa goma en los pezones de las yeguas. Pasan de estar los pezones mirándose así a estar completamente perpendiculares al suelo. Entre las 6 y las 8 horas antes del parto podemos ver una llenada mucho mayor y algún goteo de esa leche. Y dentro del útero se van produciendo una serie de cambios posicionales del potro acomodándose y esto puede producir alguna serie de contracciones y puede producir algo de dolor. Son cambios sutiles. Posterior a esta etapa empieza la etapa 2. Esta etapa es muy rápida. Usualmente dura alrededor de 15, máximo 20 minutos. Y es empezando a sacar a su potro y empieza a expulsar ese potro. La expulsión del potro debe estar marcada. La yegua se echa, se vuelve y se para, se echa y se pone en decúbito lateral, en recumbencia lateral y empieza a expulsar, esa fuerza. Nosotros debemos ver las manos del potro, la cabeza del potro y ojo, no puede durar más de 15 a 20 minutos. Si dura más de 15 a 20 minutos, empiecen a pensar que hay algo anormal, que hay algo raro y que ustedes deben tener el teléfono de su médico veterinario a la mano para poderse asesorar de la manera correcta. La tercera fase es una fase en la cual continúan las contracciones uterinas después de que el potro ya salió y debe salir desenvuelto de esas membranas. Si sale envuelto en esas membranas, por favor, ustedes o su personal de ayuda o su médico veterinario que ya estaba enterado, con guantes debe desenvolver este potro y limpiarlo, ahorita lo vamos a ver, y limpiarlo para que pueda respirar. Pero esta etapa 3 deben continuar esas contracciones, como lo vemos en esta imagen. Ustedes ven aquí que tenemos pegados o colgados 2 bolsas de lactato de Ringer y ese lactato de Ringer nos está ayudando a hacer algo de peso porque hay una dilatación en esa etapa 3, que es la expulsión de la placenta, ¿sí? Entonces se tiene que dar esa expulsión de las membranas placentarias y este tiempo debe durar alrededor, no máximo, no debe superar las 3 horas. Entonces algunas complicaciones pueden ser la retención de esas membranas placentarias después de que el feto ya está. Ojo con esta, y es bastante típica y nos va a ayudar mucho ese tip, doctor, es que estoy viendo una estructura como un balón rojo saliendo. ¿Será que la yegua está prolapsando el útero? No, no está prolapsando el útero. Ábralo rápidamente, que ahí está el potro, y esto se llama un parto en bolsa roja, ¿sí? O en red bag. Tenemos un desprendimiento de esas membranas placentarias y el potro no está pudiendo salir. Inmediatamente tenemos que abrir o romper esas membranas placentarias y contactarnos con nuestro veterinario. Ojo con esta otra, mucho cuidado.
si antes de que cumpla la fecha probable en el parto, inclusive mucho antes, ustedes ven que este goteo de leche se produce, estoy hablando entre el 9º, 10º mes de la preñez, ustedes ven este goteo de leche, por favor comuníquense con su veterinario. ¿Por qué? Porque puede ser un desprendimiento temprano de las membranas placentarias a causa de una placentitis. Son cosas que ustedes desde afuera no ven, que muchas veces nosotros no tuvimos la conciencia de haber llamado a nuestro médico alrededor del mes 7 de la gestación y poder hacer un chequeo, un screening de ese estado placentario, y que realmente nos causó un problema, y es que empezamos a perder calostro, empezamos a perder esa leche y la yegua nos está avisando que este parto puede estar adelantado. La evaluación de la placenta, ustedes por favor no boten nunca la placenta, limpiémosla, la metemos en un balde o la metemos en nuestra nevera dentro de una bolsa, la pesamos, porque el 10% del 10 al 11% del peso de la placenta va a estar el peso de nuestra cría. Entonces, tengamos eso en claro, ¿cierto? La placenta debe ser de una coloración rojiza, como está acá, pero no debe ser tan oscura, debe ser homogénea. Miren estos segmentos acá, son áreas anormales porque aquí no hubo nutrición de esa placenta. Miren esta otra placenta casi que no tiene vellosidades. Miren esa coloración, miren este estadio, ese cuerdo no gestante, son placentas feas. Avísenle a su veterinario o a su personal de confianza que tenga conocimientos. Hombre, miren esta placenta, no me parece normal. Si a ustedes la placenta no le parece normal, recuerden que ahí estaba envuelto el feto y que ese feto va a tener problemas, que ese potro va a tener problemas, ese nuevo potro va a tener problemas. Entonces abramos el ojo. Eso es un tip importantísimo, la evaluación de la placenta. No lo dejemos pasar, ¿sí? Nos va a brindar mucha información. El neonato, que ya es el potro, nosotros podemos evaluarlo con 3 pasos básicos y simples, ¿sí? El 1, 2, 3 del potro. El primero es que máximo en 1 hora ese potro debe estar parado y estable, buscando, interactuando con su madre, ¿sí? Debe estar alerta, tratando de buscar qué es lo que hay, dónde está su madre, queriendo amamantarse. No debe estar decaído, dormidito, no, en la primera hora de vida tiene que estar parado y estable. En máximo las 2 siguientes horas, y en este punto es bien importante, el potro debe estar mamando con facilidad y con regularidad, ¿cierto? Se debe despegar, volverse a pegar, despegar y volverse a pegar. Pero si ustedes ponen la mano en la garganta del potro, deben sentir cuando él deglute la leche, no solo que se pegue, sino que de verdad trague la leche que está pasando a través de su esófago, ¿sí? Muchas veces el potro lo vemos pegarse, pero 1, la yegua no tuvo leche, 2, el potro no está tragando de manera correcta. Tratemos de tocar ese cuello para poder evaluar con facilidad si está tragando, ¿sí? Y tercero, el potro debe hacer tránsito intestinal, ¿cierto? Debe haber pasado el meconio y debe estar orinando también por las vías urinarias, no por el ombligo, ¿sí? Es importantísimo. El meconio tiene un color pardo oscuro. La materia fecal del potro tiene un color amarillento. Aprendamos a determinar cómo es el meconio. El meconio debe haber pasado en esas primeras 3, máximo 4 horas. El potro, como les muestro aquí, debe estar también en sus primeras horas pasando orina, ¿sí? Nosotros debimos haber tenido una pesebrera limpia con nuestro personal o nosotros mismos, al tanto de tener mantas secas para poder limpiar ese potro y poderlo secar para que luego sea reconocido por su madre, ¿sí? Si la madre tiene cambios en el comportamiento, entonces nosotros verificamos que el potro esté respirando, pero dejamos a la madre actuar con respecto a su cría. Pero es importantísimo que entendamos que el potro sale
y es una batalla campal entre nosotros por curar el ombligo, el potro por amamantarse y las bacterias o enfermedades por colonizarlo. Nosotros somos los que tenemos que ganar esa carrera en esas primeras horas de vida del potro. Podemos haber colectado calostro de otras yeguas que tengan un muy buen calostro para dárselo a nuestro potro. Podemos asistirlo a que mame, pero muy importante es la curación del ombligo y el consumo de esa primera leche. Aquí tenemos una imagen por cortesía de thehorse.com que nos demuestra cómo esa placenta no dejó pasar ningún anticuerpo o muy pocos anticuerpos al feto cuando estaba dentro de la madre, sino que se preparó esa leche llena de estos anticuerpos, dentro de ellos una importante que se llama inmunoglobulina G, que en las primeras 4 horas de vida de ese potro hay unas celulitas, ¿sí? Que se llaman las células M, que hicieron una cosa que se llama pignocitosis, y es que pueden englobar grandes proteínas y meterlas adentro del intestino, y eso es lo que se llama o se conoce como la transferencia de inmunidad pasiva. Ojo, en las primeras 4 horas de vida están esas células del intestino delgado del potro abiertas para poder consumir ese calostro. Si no lo hace el potro, queda en una falla, ya sea parcial o total, de la transferencia de la inmunidad pasiva. Alrededor de este tema de qué tan fácil el potro se pare, se limpie el ombligo y mame ese calostro, vamos a tener buena salud del potro. Estos tips eran los que yo les quería traer a colación el día de hoy. Espero que hayan sido de su agrado y quedo muy atento a la formulación de preguntas que tengan alrededor de este tema. Muchísimas gracias.